En Visión 7 Central, marcha de la oposición en Plaza de Mayo convocada por referentes de la oposición, también por la dirigencia sindical. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la edición central de Visión 7. Allí estamos en Plaza de Mayo cubriendo todo lo que esté ocurriendo. En realidad, a partir de las 8 de la noche es la convocatoria de parte de la oposición en relación a diversos temas. Ahora vamos a averiguar cuáles son. Hola Cecilia, saludamos estás? a todo el país. Rápidamente estamos en vivo en Plaza de Mayo. El primer adelanto, Ariel Magirena. Gracias Pablo, Cecilia. Desde distintos lugares de la capital federal y también del conurbano, algunos convocados por partidos políticos y otros repudiando la política, están llegando a esta Plaza de Mayo, donde se va a concretar en la noche de hoy el cacerolazo anunciado para el 18 de abril. Vamos a tener más información enseguida. Muy bien, compartimos ahora otros temas de la jornada. La reforma judicial en el Parlamento. El Senado debate el proyecto para regular las medidas cautelares que envió el Ejecutivo. La iniciativa incorporó las modificaciones que propuso el CELS. Intelectuales respaldan y piden debate abierto. Rectores, decanos, académicos y científicos manifestaron su apoyo a los proyectos de reforma judicial que promueve el Ejecutivo, los calificaron de oportunidad histórica y pidieron ampliar el debate. Cristina, con críticas a la justicia, la presidenta cuestionó el reciente fallo sobre la ley de medios, al que calificó como la parte superior del iceberg del problema de la justicia y reclamó debate y discusión en el Congreso. Muy bien, volvemos ahora a tomar contacto con Ariel Magirena. Está en la Plaza de Mayo, Ariel. Habíamos hecho el adelanto lentamente, la plaza se va nutriendo desde distintos puntos de la ciudad. Hay varios puntos de concentración, la gente se reúne, algunos convocados, decíamos, por partidos políticos de la oposición, otros decididamente repudiando o directamente con consignas contrarias a la política y con una lista de reclamos que es realmente variopinta. Sin embargo, desde todos estos sectores están dándose cita a esta nueva edición del cacerolazo en la Plaza de Mayo, un punto de concentración, digamos, tradicional, donde también ha visto manifestaciones obreras, sindicales, también en reclamo por los derechos humanos. Esta vez es precisamente contra la agenda que lleva adelante el gobierno nacional a pocos meses de lo que va a ser una elección parlamentaria y luego de un contundente triunfo en las últimas elecciones presidenciales. Todo indica que se va a tomar una temperatura o que por lo menos estos sectores políticos, sindicales, algunos también, están tratando de ver el modo en que hacen un reclamo al gobierno nacional. Y como decíamos, la agenda es amplia, es nutrida, es diversa. Hoy los vamos a escuchar. Ariel, volvemos con vos en minutos a Plaza de Mayo. Muy bien, ahora vamos a escuchar el análisis de Luis Bruckstein a propósito de cuáles son los reclamos de esta marcha de la oposición. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, a mí el reclamo principal de la convocatoria fue el tema de la reforma judicial, ¿no? Sin embargo, yo creo que el 95% de las personas que puedan estar marchando en este momento, en esta marcha que es importante en su cantidad, deben conocer muy poco o directamente desconocer el contenido de los proyectos que mandó el gobierno al Congreso, no por ninguna cuestión, sino que del parte del oficialismo también, digamos, no son temas que son populares. Digamos. O sea que la convocatoria contra la reforma judicial yo creo que es el tema que en este caso sirve como excusa y que en realidad se trata de una importante manifestación de carácter opositor en un lugar como la ciudad de Buenos Aires, que está gobernada por la oposición, donde la oposición generalmente obtiene muy buenos resultados electorales. En este sentido hay otros puntos que están incorporados al reclamo, que son temas en contra de la corrupción. También hay reclamos en contra de la ley de medios, hay reclamos con el tema de la inseguridad. Yo creo que el tema de la inseguridad es un tema interesante, que es un tema que no es un tema menor. Los otros están más enfocados en las reglas de juego entre oficialismo y oposición.
Pero yo creo que es importante destacar también otras cosas. Ya prácticamente deja de ser un cacerolazo como los que ha venido habiendo. Bueno, una de las diferencias, Luis, una de las características de esta marcha en relación a la anterior es que aquí hay dirigentes políticos, en la anterior no había. Hay dirigentes políticos, yo creo que eso es bueno. Hay dirigentes políticos. Prácticamente los carteles que estamos viendo en la marcha ya no son esos carteles caseros, son carteles impresos, son banderas confeccionadas para la ocasión, y yo creo que esto es muy importante. Creo que es un salto cualitativo que da la oposición, en el sentido que ya por lo menos puede expresarse políticamente en el marco de la propia base que la respalda, ¿no? Le incorporamos esta edición central de Visión 7 a Raúl de la Torre. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Tu primera mirada sobre esta marcha. Realmente el dato que marcaba Luis, la presencia de sectores opositores, sectores de los partidos opositores y de la CGT de Moyano, es lo que de alguna forma uno diría, esto es lo que le da más marco, más contenido o más precisiones a la marcha. Y en este caso es todo lo contrario, porque la demanda que existía en marchas anteriores de este tipo, con las convocatorias a través de redes sociales y demás, que eran contra la corrupción, contra determinados estilos de la política, desde la autoconvocatoria de sectores que se decían no partidarios, en este momento eso se disipa, ese tipo de convocatoria, y pone más el eje en el tema de la oposición al gobierno. Una oposición, decíamos, que coincide con la fecha en que se está votando, en que se está planteando una reforma a la justicia que todos considerábamos necesarios, hasta el momento en que apareció la propuesta del Ejecutivo, y a algunos parece que les surgió la necesidad de defender una justicia que hasta ahora consideraban que era independiente. De todas maneras, también hay un dato bastante insólito, que es la diferencia que hay en el arco opositor. Digamos, aquí convocan Libres del Sur por izquierda y Cecilia Pando por ultraderecha, digamos. Es una mezcla bastante sofisticada, digamos así. Es muy difícil, Cecilia, es muy difícil encontrar los puntos de contacto entre estos sectores, los puntos de coincidencia. Y por eso es que uno termina resumiéndolo en decir, bueno, están en contra del gobierno, eso pareciera ser el único punto claro. ¿Están en contra de esta reforma de la justicia, de esta democratización de la justicia? Bueno, ahí la cosa se pone más complicada, porque dentro de estos 6 proyectos de leyes que fueron a la justicia, hay 3 que hablan específicamente de la transparencia de la justicia. ¿Por qué oponerse? ¿Por qué el gremio de judiciales se opone a la transparencia en los concursos para nombrar al personal en la justicia? Hay cosas que no están del todo claro y realmente, por eso te decía, que la participación de algunos sectores políticos y gremiales todavía le quita más claridad a la convocatoria. Raúl, justamente recién hablábamos de la reforma de la justicia, una reforma y un proyecto enviado por el Ejecutivo al Parlamento que continúa debatiéndose tanto en diputados como en el Senado. Tal cual, y va avanzando en estas instancias con las diferencias que puede haber en algunos de los proyectos. En otros había cierta coincidencia. De todas formas, ayer la votación dio como resultado que hubo sectores de oposición que mantuvieron su voto en contra, inclusive hasta el proyecto que establecía la obligatoriedad de presentar declaración jurada por parte de todos los funcionarios, o aquel que hablaba de la publicidad de las resoluciones y acordadas, puntos en los cuales antes de esto no había ningún tipo de diferencia, de discrepancias, y sin embargo en ambos casos hubo más de 100 votos en contra en la Cámara de Diputados, cuando se votó la media sanción de ayer. Otros proyectos, como recién comentaba Luis Brustein, fueron objetados o por lo menos merecieron algún tipo de puntualización con respecto a la necesidad de su reforma, como la regulación de las cautelares, y esto es lo que se está discutiendo en este momento en el Senado, incorporando algunas de estas sugerencias.